El secreto de las comunicaciones. No se lo digas a nadie. Guárdame el secreto. Algo que interesa hoy y hace 2500 años. Durante las guerras entre griegos y persas, con sus métodos para garantizar el secreto. Este sistema consistió en rapar el pelo a un esclavo, entonces en el cuero cabelludo escribirle un mensaje, dejar que le creciese el pelo y después avanzar por toda Anatolia y pasar a Grecia. Los conocimientos de criptografía son hoy tan sofisticados que el profesor Arturo Ribagorda, catedrático emérito de ciberseguridad en la Universidad Carlos III, duda que un manuscrito del siglo XV resistiera los métodos de los servicios secretos de las grandes potencias militares de hoy. No concibo que en esa época hubiese un método de cifrado tan robusto que sea inmune a los métodos muy sofisticados de estas grandes potencias. Ser Podcast y Podium presentan El Puzzle Voynich, un podcast de Tony Martínez y Roberto García. Capítulo 9. Voynich contra la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué explicación hay para que un manuscrito codificado en el siglo XV no se haya descodificado en el siglo XXI? Pues que no se han dedicado todavía los recursos suficientes. Si todo el conocimiento que existe hoy se pusiera al servicio de la descodificación del Voynich, ¿se resolvería el misterio? Yo creo que sí. Naturalmente es una conjetura, pero yo creo que sí. Los recursos que tenemos ahora mismo son enormes. Sin necesidad de llegar a los ordenadores cuánticos, ya tenemos recursos enormes. Durante 2023 hemos oído hablar mucho de inteligencia artificial, ChatGPT y sus peligros. ¿La inteligencia artificial lo puede todo y no puede con un manuscrito medieval? Mike Rosner, especialista en inteligencia artificial de la Universidad de Malta e integrante del Grupo Internacional de Investigación Voynich, ofrece una explicación sobre las dificultades de la informática con el manuscrito Voynich. Los ordenadores son buenos en ciertas cosas. Son buenos en buscar en bases muy grandes de posibilidades, pero necesitas hacer ciertas suposiciones previas y tenemos muy pocas suposiciones. John Abela, también del Grupo Internacional de Investigación Voynich y también especialista en sistemas computacionales. Estamos usando los métodos que conocemos, pero las cosas cambian todo el tiempo. Se están intentando nuevas técnicas para descifrar manuscritos medievales. Hasta ahora hemos hecho de todo. Hemos dado 100.000 vueltas y el Voynich ha resistido todos nuestros intentos de descifrarlo. Y cuando digo nuestros, por supuesto, me refiero a la comunidad Voynich. Y quizá nuevas técnicas y métodos se desarrollarán y podremos usarlas con el Voynich en el futuro. Arturo Ribagorda cree que no haría falta esperar al desarrollo de la inteligencia artificial para doblegar el secreto del Voynich y que bastaría con que se pusieran los recursos necesarios que ya existen. ¿Recursos suficientes quién tiene? Bueno, puede que una universidad, un centro de investigación, pero todos los recursos están en los estados. El paleógrafo Eduardo Juárez no está de acuerdo. Que es muy difícil. Juárez ofrece un método, el método Ottendorf, para cualquiera que desee codificar un texto durante 1000 años o más. Escribes cualquier texto. Te vas a un libro de tu biblioteca. O perdona, no de tu biblioteca, de la biblioteca del vecino del quinto. Y coges un libro de allí y entonces cada palabra la vas buscando en ese libro y vas anotando la página, el párrafo, la línea y el número de la letra. Y luego dejas el libro en casa de tu vecino o de la casa de enfrente. Es imposible si no sabes de dónde ha salido. Si no te dice de alguna manera el código en sí donde se porta, es absolutamente imposible descodificarlo. Es imposible. Es que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Es decir, es que es totalmente impensable poder levantar esas cifras. No se pueden hacer.
Entonces hay cifras que son imposibles de levantar. Claire Bowern cree que el cerebro humano es mejor que el mejor ordenador en la asociación de conocimientos sin aparente relación. Cuando tienes que establecer posibilidades, conexiones de baja probabilidad, o es algo que requiere una serie de conocimientos que no juntas deliberadamente, sino que resulta que sabes esto, esto y esto. Esta podría ser una buena razón por la que el manuscrito no es tan fácil de descodificar con herramientas informáticas. Sandbergen sugiere otra hipótesis. No hay nada que descifrar porque no es un cifrado. Si fuese simplemente lo que parece, simplemente un cifrado, habría sido resuelto hace 60 años. Pero quizá no sea un cifrado. Hay tantísimas piezas del puzzle que se han perdido. Se sabe que se escribió en la primera mitad del siglo XV, pero se desconoce dónde estuvo durante los siguientes 100 años. La primera pista, el primer rastro, es el emperador Rodolfo II. Todos hemos asumido que Rodolfo lo tenía. La verdad es que no hay constancia de que Rodolfo lo tenga. En los archivos que se conservan de la corte del emperador Rodolfo no consta el manuscrito. Lo que es extraño es que no quede constancia de un manuscrito tan significativo, tan extraño. Es raro. Constan pagos por lotes de libros. No es imposible que el Voynich formara parte de un lote. Existe una carta de 1656, 50 años después de la muerte del emperador Rodolfo II. Es una carta del entonces rector de la Universidad de Praga, Johannes Marti. Johannes Marcus Marci de Cromland. Se dirige a un sabio especialista en lenguas extrañas, Athanasius Kircher. Y este Johannes Marcus Marci escribe una carta a otro científico. Reverendo Señor Padre en Cristo. Este libro me lo legó en su testamento un amigo cercano, y desde que lo tuve por primera vez, pensé que estaba destinado a ti, mi queridísimo Athanasius, convencido como estoy de que nadie puede leerlo si no eres tú. En la carta pide ayuda para descodificar un manuscrito. Diciendo que Rodolfo II... Él me dijo que este libro había pertenecido una vez al emperador Rodolfo. Lo había comprado por 600 ducados. Que pagó 600 ducados por él. Cuando le escribe a Athanasius Kircher y le envía el libro, en la propia carta le habla de que lo había comprado Rodolfo II por 600 ducados y tal. Es un indicio, alguien que escribe que alguien le ha dicho que el manuscrito perteneció al emperador Rodolfo. ¿Puede que Rodolfo lo tuviese? Sí. ¿Esto es prueba? No. Sí tuvo que ser de él. Claro, el problema es que al Voynich le faltan algunos folios. No sabemos lo que podía poner en esos folios. A lo mejor estaba incluso la firma de Rodolfo, no, pero la propiedad de la corte del imperio sí. Pudo ser. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el médico de Rodolfo, de Tepenetz, lo tenía. Porque hay una firma. Esta firma solo se descubrió al examinar el manuscrito a través de la luz ultravioleta. Solo aparece un nombre escrito que ha sido descubierto a través de los rayos X, que es Tepenec. El médico del emperador Rodolfo. Jacobus Sinapius de Tepenec, alquimista farmacéutico, dice la leyenda que se convirtió en el alquimista preferido del emperador Rodolfo por fabricarle un elixir contra la depresión. No tenía por qué ser una sustancia alcohólica, no. Hemos dedicado información a la alquimia en un capítulo anterior. Hablaba Nuria Solsona, química y doctora en ciencias de la educación. La alquimia es siempre un trabajo de carácter más o menos secreto. Es decir, es un trabajo al que tú llegas a través de otra persona iniciada. Es decir, conociendo a alguien que tiene un laboratorio alquímico y que te da permiso para que tú puedas trabajar en este laboratorio alquímico. ¿Puede ser el Voynich un tratado de fórmulas alquímicas que querían mantenerse en secreto? Es otra hipótesis, una más. Pudo ser, no lo sabemos. Sí puede afirmarse que la firma de Tepenec indica que el manuscrito estuvo en la corte de Praga y es verosímil que perteneciera al emperador y que fuera alguna de las maravillas de su gabinete. Coleccionar reflejos. Rodolfo II monta un jardín zoológico. Colecciona muchísimas aves del paraíso. Pedía a su tío que le debía hacer un elefante. O incluso podemos encontrar fetos. En
entre aves del paraíso, fetos humanos, joyas, obras de arte, es verosímil que en la corte de Praga creyeran que aquel manuscrito indescifrable contenía algún secreto alquímico. Pero verosímil no significa seguro. Pudo ser, no lo sabemos. Juanjo García Gil, el editor de Siloé que ha hecho la réplica del manuscrito y ha abierto el Museo Voynich en Burgos. Crear un museo de un solo libro con elementos físicos, no solamente decir, bueno, pues aquí tengo un panel con fotografías, ¿no?, sino objetos. Pues imagínate, tenemos hasta billetes de zlotys que pudo manejar Voynich, recreaciones de sus despachos de librero anticuario. El Museo Voynich de Burgos está a 100 metros del edificio de piedra que todavía se conserva, donde Felipe el Hermoso, el bisabuelo de Rodolfo, jugó su último partido de pelota. Sin ese partido de pelota, tal vez Rodolfo no hubiera sido Rodolfo. Sin ese partido de pelota, tal vez no hubiera existido la leyenda del manuscrito Voynich. De ese partido de pelota nos ocuparemos en el último episodio, el epílogo. Volvamos a la carta. ¿Qué sucedió con aquella carta en latín dirigida a Athanasius Kircher? Se conoce que Athanasius Kircher intentó descifrar el Voynich sin éxito. Kircher era jesuita y los jesuitas fueron expulsados de varios países europeos. La orden de los jesuitas fue disuelta por el Vaticano en el siglo XVIII. Sus bienes fueron incautados. No se sabe con precisión qué fue del manuscrito durante esos 200 años hasta que un librero de Viejo, un lituano de origen polaco, lo encontró en un monasterio que había pertenecido a los jesuitas en el norte de Italia. Tuvo que ser un momento de absoluta felicidad. Él habla de ello como el descubrimiento de un patito feo. El patito feo estaba en un baúl. Un baúl, parece que había un baúl, que había libros. Mira ese baúl, a ver si hay algo que te interesa. De librero de viejo a librero de viejo, Rafael Martínez cree que sin duda Voynich se dio cuenta de lo que había encontrado y disimuló. En la jerga, enmascaró. Y era un poco, como hacemos muchos compradores, enmascaramos, no damos mucha importancia a lo que vemos, compramos todo porque nos interesa aquello. Como era una persona absolutamente especial, que dicen que hablaba 18 idiomas. Cuando él descubre una grafía que no le suena de nada, eso es un hallazgo verdadero. He knew a great deal about books, an enormous amount. Sabía mucho de libros, muchísimo. Lo dice Jerry Kennedy, descendiente en cuarta generación de Wilfrid Voynich. Así que no era estúpido y estaba en condiciones de saber cómo presentar algo. Y había ganado mucho dinero encontrando cosas raras y luego vendiéndolas a museos y coleccionistas estadounidenses famosos. Wilfrid Voynich ordenó a sus empleados investigar sobre el manuscrito y se implicó personalmente en la investigación, escudriñando con un microscopio cada esquina, cada uno de los caracteres indescifrables. Pasó 5 o 6 años con un microscopio, convenciéndose a sí mismo de que esa era la solución. Elaboró sus propias teorías sobre el significado del texto. Y se le ocurrieron algunos intentos de traducirlo, pero realmente no tenían ningún sentido. Wilfrid viajó para seguir la pista del manuscrito. Estuvo en el reino de Bohemia, rastreó en la historia de la corte del emperador Rodolfo II. Wilfrid Voynich fue, en realidad, el primer voynicólogo. Creo que murió básicamente por el exceso de trabajo con el manuscrito. Ethel Lillian Voynich, su mujer, trató también de vender el manuscrito. No tuvo éxito. Ethel murió en 1960, poco tiempo después de que, por sorpresa, dirigentes soviéticos se presentaran en su apartamento de Nueva York para decirle que una novela suya, El Tábano, había sido un éxito en la URSS. El
manuscrito Voynich pasó a ser propiedad de Anne Neal, que había sido su secretaria y compañera en el negocio de los libros durante los últimos años de su vida. En 1961, un librero austriaco afincado en Nueva York, Hans Klaus, adquirió el manuscrito Voynich. El precio, $24.000. Klaus trató de revenderlo por $160.000, la misma cantidad con la que había soñado Wilfrid Voynich a principios de siglo. No logró esa venta, y en 1969 Hans Klaus donó el Voynich a la Universidad de Yale. Allí permanece su secreto, perseguido por tantos durante tanto tiempo. ¿Qué información protege el secreto del Voynich? ¿Un privilegio? ¿Un conocimiento especial de un grupo? ¿O se trata de una información perseguida por el poder? ¿Qué poder? ¿Quién sabe? A lo mejor también es para que no se sepa qué hay, no vaya a ser que un tribunal inquisitorial o un tribunal civil te acuse de algo. ¿De algo? Brujería. O a lo mejor muchas veces se hacía incluso para ciertas comunidades. Es otra de las teorías, que el voyniqués sea un idioma privado. Yo conozco una persona que vive en Alemania, de los que consideramos fanáticos del Voynich, por así decirlo. Él dice que esto pertenece a un lenguaje de unos pocos. ¿Por qué se oculta la información? ¿Para qué se oculta la información? ¿Por qué se crea un secreto? La información es poder, entonces hay que protegerla. El saber es poder. La información siempre es poder. Eduardo Juárez ha dedicado años a la investigación académica del secreto. La cultura del secreto, la inteligencia, el espionaje y las estructuras de inteligencia en la Edad Media. Juárez dedicó su tesis doctoral a uno de los secretos industriales más importantes de la Edad Media europea: el secreto del vidrio. Los vidrios empiezan a tener un prestigio social muy importante, aparecen en las procesiones con estandartes. En la Europa medieval, el vidrio era un lujo. A convertir la producción de vidrio suntuario, cuidado, no el hacer platos y vasos, sino el hacer piezas de prestigio, ¿no? Para la aristocracia, para la realeza. Quien tuviera el secreto de la fabricación del vidrio tenía riqueza y tenía poder. Lo importante del secreto del vidrio es cómo producir ese vidrio. Cómo mezclar sílice, arena, óxidos, a qué temperatura. La fórmula magistral. Durante siglos, el secreto del vidrio se transmitió de generación en generación, de gremio en gremio, hasta que una sociedad europea, la República de Venecia del siglo XIII, consciente de tener la mejor fórmula del momento, decidió proteger el secreto para explotar el monopolio. Se llevan la producción del vidrio a una isla, a Murano. ¿Por qué? Joder, una isla. Pues porque pueden controlar todo el proceso. El vidrio de Murano. El gremio de los vidrieros quedó bajo control de una institución dedicada a proteger el secreto del vidrio. El Consejo de los 10, ¿no? El Consejo de los 10 hoy sería pues, un servicio de inteligencia, la estructura de inteligencia. Y los inquisidores del Estado... El método del Consejo de los 10... Violencia, provocar que la gente tenga tal miedo a abrir la boca que no se le ocurra. A palo limpio. A ver, palo limpio, violencia... La fórmula del vidrio veneciano se había convertido en un secreto de Estado. Porque ya no es un secreto comercial, es un factor estratégico de la economía de Venecia. Entonces, cuando una sociedad tiene un factor estratégico, hay que protegerlo. Proteger las fórmulas magistrales. Los textos escritos, hay que protegerlos. Las fórmulas, las recetas. Estaba escrito en libros de horno, yo los llamo libri di fornace, libros de horno, que eran recetarios. Ya se dicen recetarios, de fórmulas, en los cuales se explicaba cómo se producía el vidrio. Hay que protegerlos de tal manera que nadie sea capaz de recuperar esa información. Y si nos roban el libro, que no lo entiendan. El secreto llegó a tal extremo que ni siquiera lo entendía la persona que escribía el libro que recogía el secreto. Eduardo Juárez nos habla de un manuscrito del siglo XIV sobre fabricación del vidrio, escrito en código tan enrevesado que el escriba, el que escribe el libro, dejó una nota al final de la obra. Entonces, es curioso porque al final del libro hay una nota del amanuense, del escribano, el que lo escribe, ¿no? Que dice: yo he escrito todas y cada una de las palabras de este libro y no he entendido ninguna de ellas. Nadie sabe hoy cuál puede ser el secreto que oculta el manuscrito Voynich. Ni siquiera podemos estar seguros de que fuera escrito para mantener un secreto.
La persona que mejor conoce el manuscrito Voynich, Lisa Feigen Davis, sugiere que cada cual puede ver en el Voynich lo que quiera ver. Creo que sabemos tan poco sobre lo que es como objeto, que es casi como un lienzo en blanco y la gente pone sus propias aspiraciones sobre él. I'm really, say someone is really fascinated in Digamos que alguien está muy fascinado por la astrología y la astronomía, pues van a ver lo que quieren ver en el manuscrito. Si estás muy interesado en criptología, vas a ver esto como un problema de criptología. Entonces la gente trae sus propias ideas preconcebidas y realmente es un lienzo en blanco de algún modo, por lo que puede absorber lo que quieres que sea. Puedes hacerlo ser lo que quieres que sea. You can make it be what you want it to be. ¿Y qué quiere ver en ese lienzo en blanco Lisa Feigen Davis? So I'll tell you what I want it to be, and I don't have any actual. Te diré lo que quiero que sea y no tengo ningún tipo de prueba real de ello. Viéndolo todo en su conjunto, pues tiene su sección de plantas, su sección de astrología, de astronomía, tiene otra sección que parece ser de ginecología y salud femenina. Y lo que yo realmente quiero que sea es un libro sobre sabiduría femenina. Escrito por mujeres, para mujeres. Un idioma perdido, una lengua sin alfabeto, un código indescifrable, una transcripción fonética, una broma, un secreto, un libro de mujeres para mujeres. Miles de personas conectadas en red en todo el mundo siguen buscando en el manuscrito lo mismo que tal vez buscara el emperador Rodolfo. Un conocimiento único, definitivo, un secreto. Lo misterioso, querido amigo, nos atrae a todos. El avance de la humanidad es debido a ese interés permanente por descubrir nuevas cosas, por saber nuevas cosas y también, naturalmente, por saber lo que estaba oculto, ¿no? I really love this object. I really do. Quiero mucho a este objeto. Lo quiero mucho. Sé que suena un poco raro y poco profesional, pero pienso en él como en el ojo del huracán. Está ahí, en su cómoda caja hecha a medida, vive en un lugar seguro y profundo, bajo tierra, bajo la biblioteca, en la oscuridad, en un ambiente controlado, y luego, a su alrededor, hay una corriente mundial de correos electrónicos, una fascinación mediática y gente gritando, haciendo ruido y golpeando cosas, intentando llamar la atención. Quietly waiting for someone to come up with the answers. Y él sigue ahí, en su caja, esperando pacientemente a que alguien venga con las respuestas. En este episodio, la edición es de Pablo Sánchez. La realización y la ambientación musical y sonora son de Roberto García. Investigación, producción y documentación: Tony Martínez, Paula García, Lucía Taboada y Mario Panadero. Los temas principales de la banda sonora son de Tony Martínez e Isa Martínez, con la producción musical de Rodrigo Vázquez y la colaboración especial de José Luis Martínez. La interpretación de violín es de Manuel Clavijo. Locución: Tony Martínez, Paula García, Lucía Taboada y Mario Panadero. El doblaje de las voces de Lisa Feigen Davis, Jerry Kennedy, Mike Rosner, Jonah Vela, Colin Layfield, René Sandbergen y Claire Bowen es de Cristina Boscá, Karina Herrero, Sebas Bernal, Javier Coronas, Iñaki de la Torre y Flor Amarilla. Guión, dirección y producción ejecutiva: Tony Martínez. Voz de créditos: Ana Alonso. El puzzle Voynich es una producción de Tony Martínez.
Gracias por escucharnos.